Un viaje inolvidable. La historia del Titanic. El gigante de Belfast. El sol de la mañana se alzaba sobre los astilleros Harland and Wolff en Belfast, iluminando la imponente estructura de acero que comenzaba a tomar forma. Miles de remaches resonaban como un coro metálico, impulsados por el esfuerzo de cientos de hombres. La magnitud del proyecto era palpable en el aire. El RMS Titanic, destinado a ser el barco más grande y lujoso jamás construido, emergía lentamente de los diques secos. Ingenieros con rostros serios revisaban planos detallados, mientras obreros con manos encaecidas remachaban placas de acero con herramientas danzantes. La promesa de una nueva era en los viajes transatlánticos se cernía sobre la ciudad, personificada en este coloso de hierro que absorbía la energía y el sudor de toda una comunidad. La expectación crecía con cada nueva sección que se alzaba, un testimonio de la ambición humana y la maestría de la ingeniería de la época. Una botadura espectacular. El 31 de mayo de 1911, una multitud entusiasta se congregó a orillas del río Lagan para presenciar un evento trascendental. La botadura del Titanic. Sombreros y pañuelos ondeaban en el aire mientras el gigantesco casco gris, adornado con banderas y gallardetes, comenzaba a deslizarse lentamente por las rampas aceitadas. El estruendo de las cadenas y el resonar de los vítores llenaban el aire cuando el coloso de más de 46.000 toneladas se adentraba majestuosamente en el agua. Rostros de asombro y orgullo reflejaban la magnitud del logro. El agua salpicaba a medida que la enorme masa desplazaba el líquido elemento, completando así la primera fase de su existencia. El Titanic flotaba, un sueño hecho realidad, listo para ser equipado con los lujos que lo convertirían en leyenda antes incluso de zarpar. El lujo en su máxima expresión. Dentro del Titanic, artesanos y decoradores trabajaban incansablemente para crear un ambiente de opulencia sin precedentes. Los salones de primera clase resplandecían con paneles de madera tallada, lámparas de cristal brillantes y alfombras suntuosas. Mayordomos con impecables uniformes pulían la plata y preparaban las mesas para los futuros pasajeros. En la gran escalera, la luz natural se filtraba a través de la cúpula de cristal, iluminando los intrincados detalles de la balaustrada de roble. Los camarotes de primera clase ofrecían un lujo inigualable, con camas de latón, chimeneas eléctricas y baños privados, una rareza en la época. Incluso en segunda y tercera clase, se ofrecían comodidades superiores a las de otros barcos, aunque con una decoración más austera. El Titanic era un palacio flotante, un microcosmos de la sociedad de principios del siglo XX, donde el lujo se exhibía en cada rincón. Southampton, el inicio del viaje. El 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton bullía de actividad. Pasajeros de todas las clases sociales, con sus maletas y baúles, se agolpaban para abordar el Titanic. Familias se despedían con abrazos y lágrimas, mientras los trabajadores portuarios cargaban provisiones y correo a bordo del gigantesco barco. La banda tocaba melodías alegres, intentando disipar la ansiedad que inevitablemente acompañaba a un viaje transatlántico. En la cubierta, oficiales con uniformes impecables supervisaban el embarque, mientras los curiosos observaban la magnitud de la empresa. Los ricos y famosos desfilaban con sus elegantes atuendos, mientras que los emigrantes, con sus humildes pertenencias, soñaban con una nueva vida en América. El silbato del Titanic resonó en el puerto, anunciando la inminente partida del barco insumergible. Días de travesía y disfrute. Los primeros días de viaje transcurrieron bajo un cielo generalmente despejado. Los pasajeros disfrutaban de las numerosas comodidades del Titanic. En las cubiertas de paseo, damas con elegantes vestidos y caballeros con sombreros de copa paseaban y conversaban, mientras los niños correteaban y jugaban. En los salones, se ofrecían exquisitas comidas y bailes animados. Los fumadores se reunían en el salón de fumadores, rodeados de cuero y madera oscura, mientras que otros disfrutaban de juegos de cartas o de la lectura en la biblioteca. En tercera clase, la atmósfera era más sencilla pero igualmente llena de esperanza y camaradería.
Los emigrantes compartían historias y sueños de su futuro en América, mientras la imponente silueta del Titanic cortaba las olas del Atlántico, avanzando hacia su destino. Advertencias en la noche fría. El 14 de abril, el aire se volvió gélido y la mar se calmó hasta quedar como un espejo oscuro. A lo largo del día, varios barcos enviaron mensajes de advertencia sobre la presencia de icebergs en la ruta, pero algunos de estos mensajes no llegaron al puente de mando o no se les dio la importancia debida. En el puesto de observación, los vigías luchaban contra el frío y la oscuridad, con la tarea de detectar cualquier peligro en la distancia. La banda seguía tocando en los salones, ajena a la amenaza que se cernía bajo la superficie del océano. La noche era estrellada y silenciosa, una calma engañosa que precedía a la catástrofe. La confianza en la supuesta insumergibilidad del Titanic seguía siendo alta entre muchos a bordo. El impacto y la conmoción. A las 23:40, un escalofriante raspado recorrió el casco del Titanic. En cuestión de segundos, la música se detuvo y una sensación de desconcierto se extendió por todo el barco. Muchos pasajeros apenas sintieron el impacto, atribuyéndolo al oleaje. Sin embargo, para los que estaban cerca de la proa, el ruido sordo y la ligera vibración fueron inconfundibles. Oficiales y tripulantes comenzaron a inspeccionar los daños, descubriendo con horror que varios compartimentos estancos habían sido perforados por un iceberg que había aparecido repentinamente en la oscuridad. La noticia del impacto se propagó lentamente, generando incredulidad y preocupación. La ilusión de invulnerabilidad comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sombría incertidumbre. La evacuación y el desespero. La orden de arriar los botes salvavidas llegó gradualmente, comenzando con las mujeres y los niños. La confusión reinaba mientras la tripulación intentaba organizar la evacuación. Los botes descendían al gélido océano, a menudo semivacíos debido a la reticencia inicial de algunos pasajeros a abandonar el aparentemente seguro Titanic. En las cubiertas, las luces brillaban intensamente, iluminando escenas de angustia y determinación. Los pasajeros de tercera clase luchaban por llegar a la cubierta superior, enfrentándose a barreras y restricciones. El sonido de los silbatos de vapor y los gritos de la gente se mezclaban con el chapoteo de los botes al descender. La realidad de la tragedia comenzaba a imponerse, mientras el agua helada ascendía inexorablemente por los niveles inferiores del barco. El hundimiento y el silencio helado. A medida que la proa se hundía cada vez más, la popa se elevaba dramáticamente sobre la superficie del océano. Las luces del Titanic parpadeaban y se apagaban, creando escenas espectrales. Cientos de personas se aferraban a las barandillas y a cualquier objeto flotante, enfrentándose a las gélidas aguas del Atlántico. El estruendo del barco partiéndose por la mitad resonó en la noche, seguido por el derrumbe de las chimeneas. Finalmente, el majestuoso transatlántico se inclinó verticalmente y se sumergió en las profundidades, dejando tras de sí una superficie salpicada de escombros y el eco de los gritos ahogándose en el silencio. En los botes salvavidas, los supervivientes observaban con horror la desaparición del gigante, sabiendo que muchos de sus seres queridos se habían quedado atrás. El frío era intenso y la desesperación palpable. El rescate y las consecuencias. Al amanecer, el barco de rescate RMS Carpathia llegó al lugar de la tragedia, encontrando un mar plagado de restos y los botes salvavidas dispersos. Los exhaustos supervivientes fueron izados a bordo, muchos de ellos traumatizados y afligidos por la pérdida de sus seres queridos. Médicos y enfermeras intentaban proporcionar consuelo y atención a los que habían sobrevivido a la terrible noche. En tierra, la noticia del desastre conmocionó al mundo. Las listas de pasajeros se examinaban con ansiedad, revelando la magnitud de la tragedia. Más de 1.500 vidas perdidas. Las investigaciones posteriores buscaron respuestas y señalaron fallos en la seguridad y decisiones fatales. La historia del Titanic se convirtió en una leyenda sombría, un recordatorio de la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza y de las consecuencias de la arrogancia y la negligencia. El gigante de Belfast,
que una vez simbolizó la cumbre del progreso humano, ahora yacía en las profundidades del Atlántico, un monumento a un viaje que terminó en tragedia.